Pero ya estamos. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están presentes de varias naciones. Hoy tenemos Chile, México, Argentina, Bolivia presente, Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos. Gloria a Dios, no sé si me olvido a alguien más, me disculpan si me olvido algún otro país. Honduras, gracias a Dios, amados, por todos los hermosos países que se encuentran aquí presentes en esta reunión. Latinoamérica cada vez crece más aquí en la iglesia online, ¿sí? Cada vez va creciendo más y más la congregación en distintos países, así que gracias al Señor por esto. Y muy bienvenidos a todos los que están por primera vez, todos los que están por primera vez en esta reunión. Esperamos que sea una experiencia linda, bonita para ustedes, compartir con nosotros en esta tarde. El Señor les bendiga mucho, les abrazamos, les enviamos un abrazo cercano a la distancia, ¿sí? Como nos gusta decir, un abrazo cercano a la distancia. Estas palabras que ustedes ven presentes aquí en el PowerPoint son palabras que están presentes en la jerga cristiana evangélica de estos tiempos, de los tiempos modernos. Son palabras que están presentes, muchas de ellas como prácticas precisamente dentro de la iglesia, y lo que vamos a analizar es cuánto de esto es bíblico, qué es y qué no es bíblico, para que podamos nosotros practicar como Dios manda en su palabra la administración de nuestros dineros y recursos, y también poder trabajar de la forma que Dios quiere con estas finanzas y recursos a fin de que podamos ser bendecidos como Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que usted sea bendecido. Partamos diciendo esto. Dios quiere que usted sea próspero. Dios quiere que usted sea bendecido. La palabra así lo expresa. En muchos textos bíblicos encontramos la expresión de Dios, del profundo pensamiento y voluntad de Dios, pretendiendo que nosotros seamos bendecidos y prósperos. Aquellos que no han estado, si están por primera vez hoy y no me han escuchado decirlo antes, la palabra prosperidad no tiene que ver en forma directa con el dinero, porque es la primera asociación que nuestra mente hace. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que hacemos eisegesis bíblica, ¿sí? La eisegesis bíblica es eso. Yo con una idea preconcebida me acerco a un texto bíblico. Entonces, si yo tengo el preconcepto en mi mente de que la prosperidad es tener mucho dinero, ya empezamos a entender mal las cosas, porque si usted busca en su diccionario, va a encontrar que la palabra prosperidad significa curso favorable de las cosas. Curso favorable de las cosas. Entonces, no tiene que ver en forma directa con las finanzas, pero sí las incluye. Sí las incluye, porque también las finanzas pueden estar en estado de prosperidad, es decir, que las finanzas pueden tener un curso favorable en nuestra vida. Entonces, es importante tener claros los conceptos para poder arribar a una interpretación lo más exacta posible. Los temas que vamos a tratar a partir de esta noche, porque van a ser 2 domingos, calculo como mínimo que vamos a tratar estos temas, es diezmo, pacto, voto, sello, ofrenda, primicias. Estos son los temas que vamos a tratar entonces a partir de este momento. Muy bien, vamos a ver si podemos pasar a la siguiente placa. Muy bien. Sí, señor, ahí estamos. Bien, como les decía recién, al principio, dentro del cristianismo a lo largo de los años han habido muchos temas debatibles que se han prestado a la controversia de doctrinas que por siglos muchos cristianos no han podido aclarar del todo, ¿sí? Por ejemplo, calvinismo versus arminianismo, monergismo versus sinergismo, cesacionismo versus continuismo, pretribulacionismo versus posttribulacionismo, evangelio de la circuncisión versus evangelio de la incircuncisión, pero estas corrientes contrarias no son propiedad de la Iglesia de los últimos siglos, sino que desde el principio de la Iglesia podemos notar corrientes divergentes en el pueblo cristiano, lo cual podemos ver con toda claridad en Hechos 15, en Hechos capítulo 15, lo que les mencionaba recién, cuando se debatió si los gentiles debían o no guardar la ley de Moisés.
Otro tema no menos polémico es lo que hoy conocemos como prácticas financieras y económicas del reino de Dios, mayordomía, economía de reino, etcétera, etcétera, distintos nombres o títulos o categorías en las que se las etiqueta a este tipo de temas. El tema específico, los temas específicos que vamos a ver entonces, repito, son diezmo, pacto, voto, sello, ofrenda, primicias, ¿sí? Seguramente ustedes han oído hablar de la mayoría de ellos, sino de todos estos términos, han oído hablar a lo largo de su historia como cristiano, han escuchado hablar acerca de estas prácticas que se hacen dentro del pueblo cristiano. Muy bien. Primero necesitamos conceptualizar. Vamos a conceptualizar desde la concepción de la Iglesia occidental moderna. Vamos a conceptualizar estos temas, ¿sí? Para tener un mejor entendimiento, vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que vamos a estudiar. Por ejemplo, el diezmo. La palabra diezmo del latín decimus significa décimo, o una décima parte, sería un diezmo. Como concepto moderno, es la décima parte de los ingresos o ganancias mensuales de un congregante que lo ofrenda en gratitud a Dios para el sostenimiento de su obra. En algunas congregaciones es de carácter voluntario, en otras es de carácter voluntario y en otras es de carácter obligatorio. Si lo leo sin comillas, solo repito dos palabras iguales, pero puse en uno, a propósito, carácter voluntario, en otras congregaciones es de carácter voluntario entre comillas y en otras es de carácter obligatorio. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Bueno, esto es intencional porque hay congregaciones que efectivamente reciben los diezmos en este tiempo de forma voluntaria. Que cualquier congregante, cualquier hermano que quiera diezmar y ofrecer sus diezmos a la obra del Señor, pues se les recibe sin ningún problema estos diezmos, pero no se les coloca no se les hace ver a los hermanos como una carga impositiva de parte de Dios para que tengan que hacerlo sí o sí de forma obligatoria, como si fuera una ley a guardar por los cristianos de este tiempo, por los hijos de Dios de este tiempo. En cambio, hay otras congregaciones que sí tienen esta característica de ser muy incisivos con el diezmo. Entonces, aunque de fondo dicen que es voluntario, en la práctica son tan incisivos con el tema de que debemos traer los diezmos y presentar los diezmos, y son tan incisivos con este tema que terminan haciendo sentir culpable a la iglesia, utilizando algunos textos como Malaquías capítulo 3, verso 8, verso 9, allí cuando dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Mm? Y escuchamos decir desde los púlpitos a veces este tipo de expresiones, ¿robará el hombre a Dios? Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado, Señor? Así dice Malaquías, ¿no? ¿En qué te hemos robado? Pues me habéis robado vosotros la nación toda en vuestros diezmos y ofrendas. Me habéis robado. Malditos sois con maldición vosotros la nación toda. Y escuchamos ese tipo de textos que se leen así y a veces hasta se los lee bastante dramáticamente, con énfasis, ¿vieron? Para que nos entre un poquito de temor. Si no diezmamos, vamos a considerarnos ladrones de Dios, le estamos robando a Dios y entonces vamos a caer en maldición y, Dios mío, no queremos vivir semejante experiencia, así que salimos desesperadamente a ver cómo podemos diezmar. Ay, pero es voluntario. De todas maneras, en el fondo se dice que es voluntario, pero dije entre comillas porque se ejerce una presión psicológica, ¿sí?, sobre las personas de tal manera que de voluntario tiene bastante poco, ¿sí?, porque es bastante forzado la acción de diezmar bajo esas pseudo amenazas, podríamos decir, entre comillas, amenazas, que se hacen cuando se nos dice que si no diezmamos somos ladrones. Pues, yo recuerdo que en los primeros días de cristiano escuché este tipo de expresiones y rápidamente vino a mi mente Apocalipsis donde dice, y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Entonces yo dije, Dios mío, hasta mi salvación está en peligro si yo no traigo mis diezmos aquí a la iglesia. Entonces, imagínense que es todo un tema el asunto, ya desde los primeros pasos que uno da en la fe cristiana y se encuentra con este tipo de expresiones, nos encontramos con ciertas cargas que parecen ser impositivas sobre nosotros para que prácticamente paguemos un impuesto para entrar al cielo, medio que suene una cosa así, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que han causado mucho daño dentro del pueblo cristiano por no haberlas ido a buscar
y a entender desde las Escrituras mismas, ¿sí? Muy bien, entonces el diezmo sería la 10ª parte que hoy un congregante entrega de forma voluntaria, vamos a llamarlo así, de forma voluntaria a su congregación local. El 10% de su sueldo, el 10% de sus ingresos o de sus ganancias, ya sea 1, 2, 3, cualquier ganancia que tenga, cualquiera de los ingresos que tenga el cristiano en su casa, de allí tomará el 10% y lo presentará en la iglesia para la obra del Señor. De eso se trata, más o menos en líneas generales, el diezmo en estos días. El pacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pacto? Aquí no estamos hablando todavía del tema bíblico, estamos hablando de los conceptos que hay dentro de las iglesias actualmente, ¿sí? Todavía no hemos visto qué es el diezmo desde la Biblia, ¿ok? Ahora vamos a ver qué se piensa del pacto, qué es hacer un pacto con Dios en términos financieros. Este concepto, desde el punto de vista de los practicantes de los pactos financieros, es que nosotros podemos ofrecer a Dios una ofrenda de sacrificio en dinero o especies para recibir a cambio de parte de Dios algún milagro o dádiva, ¿sí? Se toman textos como estos, de los cuales yo soy testigo porque yo mismo los he escuchado, investigando acerca de esto, he escuchado a los maestros que enseñan sobre hacer pactos con Dios, utilizando textos como Salmo 55, Deuteronomio 14, 26. ¿Qué dicen estos versículos? El Salmo 55 dice, seguidores míos, reúnanse a mi alrededor. Esto lo está diciendo, lo está hablando el Señor. Es decir, el Señor dice, seguidores míos, reúnanse a mi alrededor, ustedes que hicieron un pacto conmigo ofreciendo un sacrificio. ¿Sí? Muy bien. Entonces de aquí, de textos como estos, se desprende esta enseñanza de que yo puedo hacer una ofrenda de sacrificio a Dios, entrando en pacto con Dios, en un pacto con Dios, para que Dios pueda responderme por esa ofrenda de sacrificio que yo he hecho, con algún milagro que yo necesito en mi vida, por ejemplo, ya sea un milagro de salvación, de sanidad, de liberación, de transformación, de unión familiar, de etcétera, etcétera. Entonces, si yo hago una ofrenda de sacrificio, supuestamente, ¿no? Dios se ve de alguna manera obligado a hacer lo que desea mi corazón. Otro de los textos que se utiliza también es este de Deuteronomio 14, 26, donde dice, darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Sí? Entonces, si tomamos solamente el texto sin su contexto, vemos que efectivamente parece decir que si yo doy dinero, si yo doy el dinero, lo puedo dar por algo que yo deseo, ¿sí? Yo doy dinero por algo que yo deseo, sea alimento o cualquier cosa que mi familia necesite para vivir alegremente nuestras vidas. Entonces yo ofrezco a Dios un dinero, una ofrenda para que Dios pueda recompensarme de alguna manera y poder estar nosotros en familia alegremente disfrutando de la vida, ¿sí? Más o menos esa es la idea de este versículo. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voto? Voto. Conceptualmente, es algo parecido al pacto. Cuando alguien hace un pacto con Dios, conceptualmente es algo parecido a alguien que hace un voto con Dios. La diferencia es que no se hace la ofrenda primero por algo a cambio a futuro. Es decir, no es que yo doy un dinero hoy a Dios para que Dios me haga un milagro mañana, ¿sí? Es al revés. Yo le prometo a Dios darle una ofrenda de algo que Él me va a dar a mí en el futuro. ¿De dónde sacan esta idea los que enseñan este tipo de enseñanzas? Génesis 28, 20 y 22 toman este texto, por ejemplo, para enseñar este tipo o sostener de alguna manera este tipo de enseñanzas. Allí dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Es decir, de alguna manera Jacob, aquellos que conocen la historia de Jacob,
su naturaleza oportunista lo llevaba a tener este tipo de expresiones delante de Dios. Fíjense que aquí Jacob deja ver con claridad que Jehová no era su Dios. Sin embargo, Jacob era nieto de Abraham, ¿sí? Él dice aquí, si Dios me bendice en este viaje que voy a emprender, si Dios me da pan y comida y me hace prosperar en este viaje y me trae con paz y me lleva y me trae con paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y entonces yo voy a separar un diezmo de todo lo que yo reciba en este viaje, de toda bendición que yo reciba en este viaje, voy a separar el 10% para Dios, ¿sí? Es decir, que él hace una promesa, un voto, tal como lo expresa aquí el texto bíblico. Él hace un voto a Dios, prometiéndole a Dios darle un 10% de todo aquello que Dios le dé en ese viaje que iba a emprender. Y si Dios lo bendecía, Jacob lo iba a considerar su Dios a partir de ese momento, ¿sí? Muy bien. Un sello. ¿Qué es un sello? Desde el concepto moderno, ¿sí? Siempre insisto, estamos viendo recién los conceptos modernos que se han metido dentro de las iglesias actuales, con estas palabras y estos términos. Sellar la palabra, hacer un sello o sellar la palabra. Se cree que una palabra profética entra en vigencia y seguridad de cumplimiento cuando se la sella con una ofrenda de dinero. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, hoy en día que tenemos la oportunidad de ver tantas cosas en Internet, ustedes van a ver predicadores, generalmente con títulos de profetas, que cuando largan una palabra profética, mucha gente corre adelante a dejar en sus pies, a sus pies, o en donde estén las personas predicando, o en una mesa al costado, en algún lugar allí donde está el predicador, una ofrenda de dinero. ¿Sí? Yo recuerdo que la primera vez que tuve una experiencia de que me sellaran a mí una palabra, ¿sí? Para mí fue muy sorprendente, porque yo me encontraba predicando en una ciudad donde me habían invitado a predicar, y yo simplemente cité un texto y dije una palabra profética, efectivamente, porque la palabra de Dios es profética por excelencia. La Biblia misma es una palabra profética por excelencia. Entonces, de pronto, se levantó un hombre que estaba sentado en la primera fila y vino corriendo hacia donde yo estaba. Y yo cuando lo vi venir corriendo, si hubiese sido cualquier hombre, un hombre desconocido, la verdad que era para asustarse por la velocidad que traía hacia mí, porque parecía que me iba a hacer un ataque físico esta persona. Pero no, era el pastor de la congregación el que venía corriendo hacia mí. Entonces, para mí no representó un peligro, más bien me representó algo llamativo, que el pastor se acercara corriendo hacia mí y de pronto viene, y yo en ese momento tenía un vestón, un saco, y me mete la mano en el bolsillo. ¿Sí? Estoy hablando ya de hace unos 10 años atrás, más o menos. Y viene este pastor y me mete la mano en el bolsillo de mi saco y la saca y regresa a su silla y se sienta. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo hasta ese momento no tenía total claridad de lo que había hecho el pastor, pero ya había visto algunas de estas cosas de que gente que iba adelante y dejaba una ofrenda en dinero cuando algún pastor o predicador o profeta decía una palabra profética, una cosa así, entonces se sellaba la palabra con un dinero. Entonces yo metí mi mano, efectivamente fui y metí mi mano por curiosidad en el bolsillo de mi saco, así muy disimuladamente mientras yo predicaba, porque quería confirmar eso. De pronto yo sentí un papel, entonces pensé que podía ser, no sé, un pedido de oración, que el pastor vino con urgencia a dejarme ahí adelante, que oráramos por alguna cosa que había sucedido de último momento, una cosa así. Pero toco el papel y el papel, al tacto mismo, uno se da cuenta, no era un papel común, era un billete, ¿sí? Era un billete. Entonces me di cuenta que era dinero. Ok. Inmediatamente también me di cuenta de qué se trataba. Yo digo, ok, esto debe ser algo de esto de sellar la palabra, así que me quedé tranquilo, no dije nada en el momento, obviamente, pero después lo hablé con el pastor y le hice ver que tal práctica, bueno, bien, hoy lo vamos a entender por la palabra. Más adelante se los voy a explicar con detalles. Si ya me adelanto por ahí y se los digo ahora, no lo van a entender del todo. Entonces vamos a explicarlo con detalle más adelante. Pero tal práctica se ha tomado de esta enseñanza de Génesis
o de este pasaje de Génesis 15, versos 7 al 10. Allí dice, yo Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, Abraham estaba hablando con Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo sabré yo que esto que tú me estás profetizando, de que me vas a dar esta tierra en el futuro, cómo sé yo hoy de que tú me vas a cumplir con esta promesa? Y Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, ¿sí? Y las presentó delante del Señor. Entonces, lo que interpretan aquellos que sostienen que hacer un pacto con Dios o sellar un pacto con Dios, como lo hizo aquí Abraham, o sellar una palabra profética, sellar un trato con Dios o un pacto con Dios, es a través de una ofrenda. En este caso la ofrenda fue de animales, ¿sí? De animales, como dice aquí, una becerra de 3 años, una cabra, un carnero y una tórtola y un palomino. Esta fue la ofrenda que trajo Abraham delante de Dios para, entre comillas, sellar esa palabra profética que Dios le había dado. Pero aquí en el texto no dice en ninguna parte que Abraham haya traído esto para sellar, tampoco dice que Dios le pidió esto para sellar, y tampoco dice en todos los pactos que Dios llevó a cabo en la Biblia, los cuales son, algunos dicen que son 7, otros dicen que son 9, porque consideran algunos pactos, por ejemplo, está el primer pacto de Dios con el hombre, el pacto adámico, pero se cree que hubo un pacto edémico antes, entonces edénico, perdón, antes del huerto del Edén. Entonces hay algunos consideran 9 pactos de Dios con los hombres y otros 7 pactos con Dios. Cuando digo algunos me refiero a los teólogos que estudian sobre estas cosas. Entonces, solamente en la Biblia encontramos 7 pactos u 8 o 9 pactos de Dios con los hombres. Y en todos los casos, aparte de este, en ninguno de los demás casos hay ningún pedido de ofrenda para sellar ningún pacto, ¿sí? Es decir, solo en este pacto, solo en esta ocasión que Dios hace este pacto con Abraham, existe una ofrenda que se presenta delante de Dios. Nada más que en este. Entonces, no se puede hacer una doctrina, ¿sí? No se puede enseñar como doctrina algo que fue una experiencia de un solo hombre. Porque todas las demás otras experiencias que vivieron los demás hombres que hicieron pactos con Dios, porque podemos ver, por ejemplo, el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Moisés, el pacto de David, ¿sí? El pacto de Abraham, y finalmente el pacto de la gracia, sobre el cual nosotros estamos ahora. Entonces, en todos los pactos, en todos los demás pactos que Dios hizo con los hombres, en ninguno de ellos hubo ofrendas para sellar esos pactos. En ninguno más, solo en este de Abraham. Entonces no se puede enseñar y decir que para que una palabra profética entre en vigencia y en un cumplimiento seguro, y venga a cumplimiento seguro, para que esto sea así, hay que presentar una ofrenda y sellar una ofrenda de dinero para que la palabra profética se cumpla. Bien, sigamos por favor. Ofrendas son aquellas que se ofrecen de forma voluntaria sin ningún canon que prefije un monto de dinero ni porcentual como es el diezmo. Podemos leer en Levítico 22:21, donde dice, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Se toma este texto también muchas veces cuando dice allí que la ofrenda debe ser sin defecto, es decir, lo mejor de la manada. Se toma este texto también para enseñar hoy en día que la ofrenda de dinero que nosotros traemos a la casa del Señor, entre comillas, ¿sí?, debe ser lo mejor de lo que hemos nosotros adquirido financieramente. Lo mejor de nuestro dinero debe ser ofrecido a Dios en ofrenda. Entonces, vamos viendo que los textos se comienza a utilizar con cierta tendencia o intencionalidad, pero que en realidad no está hablando de eso, porque aquí cuando dice ofrenda voluntaria de vacas o de ovejas, ¿sí?, está hablando de ofrendas de sacrificio. Ofrendas de sacrificio son animales que se sacrificaban delante del Señor, no era dinero, eran ofrendas de sacrificio. Bien,
En el pasado, en el Antiguo Pacto, ustedes van a escuchar muchas veces que Dios habla de las ofrendas, pero cuando habla de ofrendas nunca habla de dinero. Lo que está hablando allí es de animales que se ofrecían a Dios en sacrificio u ofrenda de paz. ¿Bien? Muy bien. Otro de los términos que se escucha en la actualidad también es el término primicias. En la actualidad se lleva a cabo una práctica llamada Día de Primicias, por ejemplo, cuando la iglesia trae al templo el primer pedido de compras de comestibles u otros bienes del año, el primer pedido del año o del mes, simulando de esta manera lo que hacía Israel en la antigüedad. En Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, estos son los textos que se utilizan para, de alguna manera, utilizar esto como analogía de la práctica que en la actualidad se realiza, que cada vez que alguien en la iglesia cobra un sueldo, por ejemplo, mensualmente o una vez al año, se practica esto del Día de las Primicias, haciendo un pedido importante y se trae a la casa pastoral generalmente o al templo para ser utilizado con distintos fines. Cada congregación le da un fin diferente a esos ingresos en especies que llegan a los templos. Algunos son para ayuda social, otros van directamente a la casa pastoral. Eso se define dentro del ámbito de la administración de cada congregación. Muy bien, continuemos. Finalmente, diezmo. Según la ley, y bajo ella, es la 10ª parte del producto de la tierra y el fruto de los animales, los cuales eran consagrados a Dios con varios propósitos, ¿sí? Leemos en Levítico 27:30, allí dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y el 27:32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Mm? Entonces, ¿en qué consistía el diezmo en la antigüedad? En el 10%, siempre estamos hablando, cuando decimos diezmo, de un 10%, un décimo, una 10ª parte de lo que producía la tierra cada año, en cada cosecha que se sacaba de la tierra, ya sea de la simiente de la tierra, todo lo que tiene que ver con hortalizas y plantas de sobre la superficie de la tierra, como así también los frutos de los árboles grandes y altos también eran consagrados a Dios, y también el 10% de los animales, ya sean vacas u ovejas, o de menor tamaño, porque dice todo animal que pasara bajo la vara. Cuando dice bajo la vara se refiere a la vara del pastor, la vara que utilizaba el pastor, cuando se la extendía a la altura de los hombros, ¿sí? Todo animal que pasara debajo de la vara era considerado apto para ser diezmado, para presentarlo como diezmo en la casa del Señor. Entonces, vamos a ver que los diezmos consistían en vaca, consistían en ovejas, consistían en cualquier tipo de animales que pasaban debajo de la vara, pero no así, por ejemplo, de camellos. Entonces, los camellos, como estaban por sobre la vara del pastor, no pasaba, no era diezmado, no pertenecía, no era un animal que se pudiera diezmar o presentar como diezmo consagrado a Jehová. El propósito del diezmo bajo la ley era sostener el sacerdocio, ¿sí? En número 28-21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí vamos a empezar ya a analizar los conceptos desde la palabra de Dios y ya no desde los conceptos que hoy se manejan dentro de las iglesias. Acabamos de leer recién hasta el último concepto de lo que se maneja dentro de las iglesias. El último concepto que leímos fueron primicias. Pero ahora vamos a leer lo que dice la Biblia respecto de cada uno de estos conceptos. Comenzando por este que es la práctica más importante que se realiza, que es el diezmo, la entrega de nuestro diezmo al Señor, ¿sí? Según la ley, por eso aquí ya estamos citando la ley de Dios. Según la ley y bajo la ley, los diezmos correspondían al 10% del producto de la tierra y del producto de los animales cada año. ¿Mm?
Entonces, quien tenía tierras productivas debía sacar el 10% de la cosecha. Quien tenía animales produciendo en los campos debía sacar el 10% del producto de los animales de ese año y lo debía presentar en Jerusalén. Aquí cuando vemos en Levítico, en Éxodo, todavía no existía Jerusalén, no existía el templo de Jerusalén, todavía no existía toda la práctica sacerdotal de la tribu de Leví en Jerusalén, pero ya Dios estaba estableciendo por ley, como vemos en Números 18, que los hijos de Leví, cuando entraran, porque acá en este caso estaban todavía en el desierto, habían salido de Egipto, para que nos ubiquemos un poquito en tiempo y en espacio. Israel había salido de Egipto, estaba caminando los 40 años del desierto y en el desierto recibe la ley. ¿Mm? Y en el desierto Dios escoge a la tribu de Leví, una tribu de entre los 12, de las 12 tribus, la escoge para que sea una tribu sacerdotal. Y esta tribu iba a trabajar muchísimo en la tierra prometida cuando se estableciera allí el tabernáculo de Dios entre los hombres, allí en la tierra prometida, en Canaán. Muy bien. Entonces Dios ordena ya en Levítico que los hombres que tuvieran tierras allá en Canaán, porque ahora estaban en el desierto, ¿sí? Dios estaba anticipando a lo que iba a suceder. Dios les estaba dando un modelo de prosperidad y bendición financiera ya en el desierto. Les estaba diciendo, esto es lo que quiero que hagan porque de esta manera yo los voy a bendecir a ustedes financieramente. Entonces, cuando lleguen allí y sean bendecidos con toda abundancia, porque esa tierra es una tierra que fluye leche y miel, una tierra de prosperidad, una tierra de abundancia, cuando sean bendecidos, entonces guardarán estas leyes. Estas leyes son las que van a entrar en vigencia. Todos los terratenientes reservarán cada año de la cosecha el 10% y de los animales el 10% y serán consagrados en Jerusalén, el lugar donde Dios pusiera su nombre. Vamos a leer después en Deuteronomio, que así es como Dios lo llama, el lugar donde Dios pusiera su nombre. Allí sería consagrado, estos diezmos serían consagrados para el sostenimiento, como vemos aquí en Números 18, el sostenimiento de los hijos de la tribu de Leví, por causa del ministerio que ellos iban a llevar a cabo. Muy bien, ahora, toda la nación iba a diezmar para esta tribu. Dios le da a esta tribu los diezmos de toda la nación como heredad. ¿Qué significa esto? Lo pueden ver aquí claramente en Deuteronomio, en Números 18:21. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Es decir, cuando Dios se refiere a heredad, se refiere a lo que iban a recibir todas las tribus allí como herencia de Dios. En este caso, en el caso de las 11 demás tribus, iban a recibir tierras. Pero los levitas no iban a recibir un gramo de tierra, nada. No iban a recibir tierras que ellos pudieran cultivar y trabajar y criar animales, etc. Entonces, esta tribu solamente iba a estar consagrada y dedicada al trabajo del templo. A esto es al que se refiere como su ministerio. La palabra ministerio, que dice aquí en Números 18, es la palabra servicio. Ministerio es servicio. Cuando nosotros ministramos, estamos sirviendo, estamos ministrando, estamos sirviendo. El ministro es un servidor, ¿ok? Entonces aquí dice que los levitas eran los que iban a realizar este ministerio sacerdotal en el tabernáculo de reunión. Primero, el tabernáculo de reunión que iba a levantar, que se levantó primero allí en el desierto por Moisés, luego David, lleva el arca del pacto y hace una tienda para Dios, pero no levanta el templo, sino que definitivamente lo hace Salomón. Después ese templo es destruido en parte y reconstruido por Herodes el Grande, previo a la llegada de Cristo ya hace 2000 años a la tierra. Entonces, cuando Cristo llega, se encuentra con lo que era el templo de Salomón reconstruido por Herodes el Grande en un convenio entre el Imperio Romano con los israelitas. En ese templo servían los levitas. En ese templo era donde estaban sirviendo los levitas de forma fundamental y más importante durante todo el año. Pero también habían levitas que vivían distribuidos en todo el país,
en toda la nación de Israel, vivían alrededor de los campos, en los poblados y ciudades que estaban cerca de los campos, también vivían los levitas que estaban a cargo de enseñar e instruir al pueblo de Israel en la ley o la Torá, la ley de Jehová para el pueblo de Israel. Esos levitas se encargaban de la docencia de la ley y los otros levitas se encargaban de los sacrificios del altar de Jehová allí en Jerusalén. Entonces, estos levitas no tenían tierras, ni en los campos, ni donde vivían cerca de los campos, ni tampoco en Jerusalén. Ellos no iban a recibir nunca heredad de tierras. Su única heredad eran los diezmos, ¿sí? Los diezmos era con lo que ellos iban a vivir. Las otras tribus iban a vivir de los cultivos. Esta tribu iba a vivir de su ministerio. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Ahora ya estamos entendiendo entonces la terminología bíblica de lo que es la práctica del diezmo en el antiguo pacto o bajo la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Dijimos, uno de los propósitos era sostener el sacerdocio. Otro de los propósitos era para que Israel aprendiera a temer a Dios. Deuteronomio 14, verso 22 y 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Sí? Es decir, que esto era fundamentalmente lo que Dios quería lograr con la práctica del diezmo, para que aprendieran a temer a Jehová todos los días. El segundo propósito, o mejor dicho, el tercer propósito era para que comprendieran que la verdadera abundancia y prosperidad venía de su Dios, de su Dios. Esto lo podemos leer en Malaquías 3:10 y 11 y aún el 12. Dice, traed los diezmos al alfolí. Aquí estaba hablando Dios, otra vez a su pueblo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros, también por vosotros, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable, bendición sobreabundante. Ningún árbol frutal quedaría estéril. Todo sería en abundancia, de tal manera que los vecinos verían la tierra de Israel como tierra deseable. Serían una tierra deseable por los demás. Una tierra bendecida en fruto, en cosecha, en animales, en todos los aspectos sería bendecida. ¿A partir de qué? De la práctica fiel de los diezmos. ¿Sí? Cuando Israel diezmaba, Dios bendecía. Este era el pacto de Dios con el pueblo de Israel a través del diezmo. Entonces, ¿cuántos propósitos vimos hasta aquí del diezmo? 3. Número 1, sostener al sacerdocio, que era la tribu de Leví, que estaba consagrada para esto. Número 2, para que aprendan a temer a Dios, como dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Y número 3, para que comprendieran que la verdadera abundancia y prosperidad financiera venía de su Dios. Que si ellos respetaban este pacto con Dios, entonces Dios también les bendeciría sobreabundantemente. Muy bien. Pero no fue bajo la ley de Moisés que se menciona el diezmo por primera vez. Sino que en Génesis 14 vemos aquí al padre Abraham, como se lo menciona en la Biblia, a este patriarca, se lo ve por primera vez, en la Biblia se menciona por primera vez un hecho donde aparece un hombre diezmando a otro hombre, ¿sí? Génesis 14, 17 dice, cuando volvía de la derrota,
de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Salió a recibir a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y lo dio a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien, esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo. Pero obviamente aparece previo a la ley de Moisés, mucho tiempo antes, ya que primero existió Abraham, después Isaac, el hijo de Abraham, después Jacob, el hijo de Isaac. De Jacob nacieron los 12 hijos, de las cuales nacieron las 12 tribus que vinieron a ser más tarde la nación de Israel, ¿sí? Y de esa nación nace Moisés, que lo saca a Israel de la cautividad de Egipto y los lleva por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un gran espacio de tiempo entre este personaje Abraham y la práctica legislada del diezmo que recién acabamos de ver en los libros de la Torá, de Israel, que tenía Israel, es decir, la ley de Dios para ellos. Muy bien, entonces aquí vemos por primera vez que un hombre de Dios como Abraham diezma. Pero si no existía ninguna ley todavía y no hay ningún registro previo, fíjense que estamos en el capítulo 14 de Génesis, recién está empezando a escribirse lo que nosotros conocemos como Biblia, ¿sí? Entonces, si ustedes leen los primeros 13 capítulos de Génesis, que serían los primeros 13 capítulos de la historia de la humanidad, donde comienza todo, no van a encontrar ni un solo registro, ni una sola mención acerca de la práctica del diezmo. Entonces no tenemos en la Biblia un registro que nos indique que esta práctica era una práctica llevada a cabo por hombres, por ejemplo, por hombres justos o hombres nobles o ese tipo de cosas. No aparece nada de eso. Pero sí aparecen los anales históricos de los hombres de aquel tiempo. Los historiadores registran que en aquel tiempo los paganos tenían por costumbre separar de las guerras y las batallas, separar del botín un 10% que era consagrado a sus dioses, a sus ídolos, y en la persona de los sacerdotes se les entregaba estos presentes a los ídolos o a los dioses de los paganos. Este 10% del botín se consagraba a los dioses. Y el guerrero se quedaba con el 10%. El guerrero rey o el guerrero conquistador se quedaba con el 90%, con el resto era su derecho de guerra, ¿sí? Era su derecho de propiedad, quedarse con el 90% del botín. El botín generalmente consistía en bienes materiales, ¿sí? En metales preciosos, bienes materiales, hombres y mujeres que también iban a ser utilizados como esclavos. Esta era la manera en que se traía botín de la guerra. Resulta que en este caso, si ustedes leen todo el capítulo 14, se van a encontrar que lo que estaba sucediendo era un encuentro, una batalla que había entre varios reinos, y de pronto se ve afectado a Abraham porque también llevan a su gente cautiva en una de estas batallas, llevan cautivo a Lot, que sería su sobrino. Entonces Abraham se ve tocado en sus intereses afectivos, y él dice, muy bien muchachos, comienza a llamar a los siervos que él tenía a su cargo, que eran de su propiedad, ¿sí? Entonces él llama a sus siervos, más de 300, los prepara para ir a la batalla, y de esta manera recupera a toda la gente que había sido llevada cautiva de Sodoma, de Salem, de estas ciudades, y las trae de regreso a su tierra, a toda esta gente, y también trae botín de guerra. De ese botín de guerra es que Abraham, conforme a la costumbre pagana, porque no se olviden ustedes que Abraham venía de Ur de los Caldeos, es decir, el origen de Abraham era pagano, y para él era muy respetuoso ofrecer un botín de guerra a una persona como Melquisedec, en este caso, que era considerado un sacerdote del Dios Altísimo. Ya para esta altura, Abraham estaba teniendo una relación con Jehová su Dios, ¿sí? Que había comenzado en Génesis capítulo 12.
Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Abraham se encuentra con dos reyes. El rey de Sodoma, que le sale al encuentro, y el rey de Salem, que vendría a ser más tarde Jerusalén. Salem es lo que originalmente era el territorio que más tarde fue ocupado por la ciudad de Jerusalén. Allí era donde residía Melquisedec, el rey de esa ciudad, que también era un sacerdote del Dios Altísimo. Así es como se lo menciona aquí en este pasaje. Entonces nos encontramos con que dos reyes son los que salen al encuentro de Abraham, el rey de Sodoma y el rey de Salem, Melquisedec. Al rey Melquisedec es a quien Abraham le entrega el diezmo del botín, ¿sí? Conforme a la costumbre, él, de acuerdo a la costumbre, entrega el diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Es decir, le entrega el 10% de todo lo que traía de la batalla que había librado. Pero fíjense qué llamativo lo que ocurre aquí. Notemos que Abraham no entregó el 10% solamente. ¿Sí? No entregó el 10%. Porque si leemos con atención, el verso 20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio, dice el texto, le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuánto le dio entonces? El 10%. ¿A quién se lo dio? A Melquisedec, rey de Salem. Pero luego el verso 21, fíjense lo que dice. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, él le estaba proponiendo a Abraham un contrato o un convenio, ¿sí? Porque en realidad, según el derecho de guerra que se guardaba en aquel tiempo, Abraham se podría haber quedado con ese 90% restante, es decir, un 90% de bienes constituido por bienes y por personas que él había liberado en esta batalla. Entonces, estas personas eran de allí, de la ciudad de Sodoma. ¿Qué le dice el rey de Sodoma? Déjame la gente. ¿Sí? Le dice a Abraham, déjame a las personas que lograste rescatar. Déjamelas, pero déjate para ti todos los demás bienes. Las riquezas que trajiste, déjatelas para ti. Y fíjense lo que le responde Abraham al rey de Sodoma. Verso 22. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¡Wow! ¿Vieron? Si leemos el contexto de un pasaje bíblico, vamos a descubrir mucho más de lo que ha llegado muchas veces como una información sesgada a nuestros días. Porque aquellos que sostienen que hoy nosotros podemos diezmar en la iglesia, lo podemos hacer no porque se practicó en la ley, sino porque fue previo a la ley en los tiempos de Abraham. Bien, perfecto, no hay ninguna contradicción con eso, pero tenemos que entender por qué Abraham diezmaba de esa manera. Era una costumbre pagana que él había recibido de sus antepasados y por respeto a eso él hace esta entrega de este diezmo, pero a él no le interesaba quedarse con el dinero restante, ni con la gente como esclavos, no le interesó absolutamente nada, porque ya Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Dios le había prometido en el capítulo 12, como vimos el domingo pasado, que lo iba a bendecir con abundancia y lo iba a multiplicar grandemente en todo y lo iba a hacer un hombre de renombre en la tierra y una gran nación que pisaría esta tierra y las naciones serían benditas por causa de la bendición de Dios sobre Abraham. Entonces Abraham, no queriendo darle gloria a los hombres, sino a Dios, no recibió de este hombre, de este rey de Sodoma, el botín de guerra. No se quedó con esa parte, que era también de lo que a este rey le habían robado los otros reyes. Entonces, ¿qué le dice Abraham? ¿Qué le responde? Le dice, mira, yo he levantado mi mano delante de Dios, he jurado y me he comprometido delante de Dios que yo no voy a tocar ni un solo hilo que sea tuyo. Ni una correa de calzado me voy a llevar
de este 90% que a mí me corresponde por ley llevármelo. No me lo voy a llevar, para que tú no digas, yo he enriquecido a Abraham. ¿Sí? Él, lo que quería Abraham era que se dijera el día de mañana, Jehová me ha enriquecido, Jehová ha enriquecido a Abraham y no los hombres. Entonces, qué llamativo, ¿no? Que se utilice este texto muchas veces para mencionarlo como una práctica del diezmo antes de la ley, para que nosotros la practiquemos hoy, a fin de que nosotros tengamos esperanza de recibir a cambio la bendición de Dios en cuanto a prosperidad. Pero resulta que en el corazón de Abraham nunca estuvo dar este diezmo para ser prosperado o quedarse con el 90% bendecido y de alguna manera a partir de ahí crecer en riquezas. No, él se desprendió de absolutamente todo. Es decir, que Abraham no dio el 10%, sino dio el 100% del botín de guerra. ¿Quedó claro? El 100% del botín de guerra. Él no se quedó con absolutamente nada. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, que Abraham no quería darle la gloria a los hombres. Pero aparte de eso, Abraham no tenía necesidad de recibir nada de ellos tampoco. ¿Por qué? Génesis 13, el capítulo anterior al que estábamos leyendo recién, en el versículo 1 y 2 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era Abraham antes de la guerra esa? Antes de diezmar a Melquisedec, ¿cómo era Abraham? Riquísimo. No era rico, no era rico, era riquísimo. Así dice el texto bíblico. Abraham era multimillonario en ganado, en plata y en oro. Era un potentado de la época, era un hombre con mucho poder económico de la época. Abraham era alguien así como un Bill Gates de hoy en día, ¿sí? Una persona, un multimillonario tremendo de aquel tiempo. El registro bíblico, aunque describe la vida completa de este personaje Abraham, solo apunta una sola vez en la que este hombre diezmó. ¿Sí? Una sola vez. Y él tenía con qué hacerlo, como vemos aquí en el versículo 1 y 2 del capítulo 13. Sin embargo, toda la historia de Abraham en Génesis, en toda la historia de Abraham, de toda la vida de Abraham, que se cuenta detalladamente en Génesis, vamos a ver que solo él diezma una sola vez y nunca más. Nunca más. No hay registro bíblico de que Isaac, su hijo, haya diezmado a nadie en toda su vida. En todo el texto bíblico que cuenta la historia de Isaac, no hay una sola reseña histórica que diga que Isaac haya diezmado. Pero sí hay un registro de quién fue su nieto, Jacob. Este sí diezmó, aparentemente, pero también por única vez. Y aquí citamos el texto que estábamos leyendo más temprano. Jacob hizo voto diciendo que iba a diezmar de todo aquello que Dios le iba a dar en ese viaje que iba a emprender. Así más o menos parecido a lo de Abraham, o sea, Abraham fue a la batalla, él iba a ir a un viaje y de regreso todo lo que trajera como bendición lo iba a poner a los pies, ¿sí?, de Dios, lo iba a consagrar a Dios como diezmo. Muy bien, entonces vemos estos únicos registros. En Abraham por única vez, en Jacob por única vez que habla de diezmo, y de Isaac no se dice nunca que haya diezmado. La naturaleza oportunista de Jacob fue lo que lo llevó a hacer ese voto, ¿sí? De alguna manera fue, lo que él quiso fue como sobornar a Dios para que lo ayude, para que lo prospere en el viaje, y de esa manera él iba a apartar el 10%. Ahora, parece que a Dios no le agrada que nosotros tratemos de sobornarlo a él con ofrendas o con dinero o con cualquier cosa que le queramos dar a él a cambio de algo que esperamos que él haga por nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque Romanos 11:35 dice, ¿a quién le dio o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Si lo leemos en la Reina Valera, como acabo de leer, por ahí no nos queda muy claro. Pero fíjense en la traducción del lenguaje actual como dice,
¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Dios, Él, esté obligado a darle algo a cambio? No, Señor. ¿Me entiende? Es decir, esta propuesta oportunista de Jacob no fue algo agradable ante los ojos de Dios. Fue un oportunismo, simplemente. Igual que lo que había hecho él, como vemos aquí en el cuadro, cuando él se puso sobre su brazo piel de animal para que el padre creyera, como ya estaba ciego, al tocar su brazo creyera que era el brazo de su hermano, que era peludo, dice la palabra, ¿sí? Que él era velludo, ¿sí? En su brazo. Entonces el papá, cuando tocó el vello animal, pensó que era su hermano, que era el hermano mayor, el cual tenía que ser bendecido para recibir la primogenitura. Y Jacob, por consejo de su madre y por ser también el oportunista, fue y se metió ahí como suplantador de su hermano y recibió la bendición de su padre Isaac. ¿Mm? Muy bien. Lo que se consagra en calidad de diezmo no era el 10%. Acá vamos a ver otro tema interesante. Ya vimos la historia pre-ley. Antes de la ley ya nos quedó claro de qué se trataba el diezmo. Ahora lo vamos a ver en el tiempo de la ley. Pero lo llamativo es que los diezmos, como así lo menciona la Biblia, los diezmos en plural, no en singular como se menciona hoy en día en las congregaciones lo mencionamos como, lo llamamos el diezmo, ¿sí? El diezmo, traemos el diezmo a Dios. No, en el antiguo pacto se decía los diezmos. ¿Por qué se decía los? Porque en realidad lo que se apartaba en calidad de diezmo para Dios era el 23.3%, para ser exactos, 23.3% anual o mensual. Si lo quiere dividir en meses, daría lo mismo. 23,3% anual. Eso era lo que correspondía a los diezmos que se tenían que apartar para Dios. No el 10%. Vamos a analizar eso ahora. Este texto ya lo leímos en número 18-21. Leemos que quienes recibían estos diezmos eran los hijos de Leví, ¿sí? En parte, ellos recibían un diezmo, uno de los diezmos que existían. Los diezmos, para ir avanzando en la información, eran 4. En el tiempo de la ley, los diezmos, cuando dice en plural los diezmos, eran 4. 4 diezmos. Un diezmo de esos 4 era consagrado a la tribu de Leví, que practicaba su ministerio en Jerusalén, en el templo. En el caso de cuando ya empezó a ministrarse allí, se llevaba a Jerusalén los diezmos. Todos los diezmos del fruto de la tierra, los árboles y los animales. Levítico 27:30, lo leímos, dice que toda cosa que perteneciera a la simiente de la tierra o el fruto de los árboles era cosa consagrada a Jehová. El fruto de los animales, perdón, de los árboles y de la simiente de la tierra. Toda planta rastrera, toda planta de fruto y todo animal que pasara por debajo de la vara del pastor, ¿sí? Es decir, un animal que no excediera el 1,50 m más o menos de altura, todo animal que pasaba bajo la vara también era consagrado como diezmo. Muy bien, continuamos. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. ¿Cuál era el lugar que Dios escogiere? El lugar que Dios escogió más adelante. Jerusalén, el lugar donde fue puesto el templo, la capital del reino de Judá. ¿Sí? Disculpen, estoy con un poquito de tos. Muy bien, leímos entonces que teníamos un 10% dedicado a la tribu de Leví, que trabajaban su ministerio en el templo de Jerusalén.
Pero aquí en Deuteronomio 14 estamos leyendo ahora, en el verso 23, que había otro 10% que se apartaba para Dios. Aquí está hablando de otro diezmo, no del diezmo que iba a Jerusalén. Preste atención a la lectura, por favor. El 23 dice, comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué está diciendo el texto? Que este diezmo lo tenía que comer el israelita con su familia y con toda la gente que viajaba con él, esa vez que iba a Jerusalén, que era una sola vez al año, subían a Jerusalén a adorar a Dios, a adorar a Jehová Dios, y allí llevaban los diezmos a Jerusalén. Entonces dice que aquí dice que había otro diezmo, que era un diezmo que se lo comía él con su familia. ¿Por qué? Porque resulta que el israelita generalmente subía para la fiesta de Pascua. Cuando se hacía la fiesta de Pascua, allí era cuando subían los israelitas a Jerusalén. Pero después venía la fiesta de las cosechas y la fiesta o llamada fiesta de las gavillas, también llamada la fiesta de Pentecostés, que ocurría 50 días después de la fiesta de Pascua. Entonces, generalmente los israelitas, la costumbre que tenían era viajar a la capital del país, ¿sí? No era un país tan grande tampoco, pero obviamente en aquellos tiempos, por no haber los transportes que hoy tenemos, las distancias eran larguísimas para ellos y muy costoso llevar todas las cargamentos y demás porque no habían transporte como hoy en día. Entonces, ¿qué ocurría? Que todo ese viaje que a ellos les iba a llevar más de 50 días, iba a tener gastos, iba a tener costos. Y el campesino que llevaba el diezmo, llevaba a su gente, sus obreros, con sus familias y todo, para ayudarle también a llevar todo el cargamento y demás. Entonces era mucha gente que viajaba a Jerusalén por esos días a las fiestas que se realizaban en la capital del país. Y en aquel momento tenían que quedarse, durante más de 50 días se quedaban y necesitaban comer, pagar alquileres, lugares donde vivir, donde estar esos días, comer, alimentarse y pagar todos los gastos necesarios para estar en aquel lugar. Entonces, para eso, Dios había instituido este diezmo. Un diezmo que se comía el israelita con su familia y con su gente mientras estaban en la capital, en el lugar donde Dios pusiera su nombre, como dice el texto. El 24 dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, no se olviden que estamos hablando de Deuteronomio, es un libro que está hablando del futuro, está profetizando en este momento el lugar donde Jehová iba a poner su nombre, es decir, Jerusalén. Y darás, fíjense, aquí aparece el texto que habíamos leído más temprano, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Mm? Entonces, este diezmo del que estamos hablando aquí es un diezmo dedicado al sostenimiento de la familia y todos los empleados y obreros que llevaba esta persona que viajaba a Jerusalén una vez al año. Y cuando dice darás el dinero por todo lo que deseas, no tiene nada que ver con esto que veníamos hablando de los pactos o los sellos, los pactos que se hacen con Dios, que se ha enseñado por estos días en las iglesias, de que usted le puede dar a Dios un dinero por algo que usted desea y Dios le va a retribuir con ese milagro o con eso que usted desea. Aquí no está hablando de eso. Por eso les decía que cuando los textos se sacan de contexto, se puede interpretar cualquier cosa, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente placa y lo vamos a leer en otra versión, en la versión PDT. Fíjense cómo lo dice de clarito aquí. Dice, aparta la 10ª parte de todas tus cosechas cada año. Comerás esa 10ª parte de tu grano, vino nuevo, aceite y las primeras crías de tus animales en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elegirá para establecer su nombre, y así aprenderás a tener temor del Señor tu Dios por siempre. Pero si la distancia es muy grande para ti,
de tal forma que no puedas llevar tu parte, cuando el Señor tu Dios te bendiga, podrás cambiarla por dinero. O sea, venderla a esa parte de animales y de cosecha, la podía transformar en dinero. Luego toma ese dinero, toma el dinero en tus manos y ve al lugar que el Señor tu Dios elegirá, Jerusalén. Y gasta el dinero o da el dinero por todo lo que deseas. Gasta el dinero en lo que quieras. Ganado, ovejas, vino y cerveza. Y tú y tu familia comerán y disfrutarán allí en presencia del Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí estamos hablando de otro diezmo. Era un diezmo que el campesino, el terrateniente, apartaba para llevarlo a Jerusalén a fin de sostenerse él y su familia todos esos días que eran casi 2 meses fuera de casa, con todo el gentío que a ellos los acompañaba, todos los empleados rurales que ellos tenían que los acompañaban para llevar el otro diezmo que sí iba a Jerusalén. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Muy bien. Otro diezmo, otro 10%, era destinado a los levitas que habitaban en las cercanías del campo y para ayuda social. Se llamaba el diezmo del tercer año. En el mismo capítulo 14, en el siguiente versículo, el 27 al 29, dice, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Es decir, no tiene campo donde criar animales y donde cultivar la tierra. Entonces no desampararás a ese levita que vive en tus poblaciones, es decir, en las poblaciones que estaban en los campos, en el interior del país, en Israel. A estos levitas que estaban dedicados a la docencia, como les expliqué más temprano, no los desampares. Ellos no estaban en Jerusalén, estaban cerca de los campos. ¿Cómo se sostenían estos levitas? Dice el verso 28, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga toda obra que tus manos hicieren. Es decir, Dios prometía siempre bendecir cada vez que se apartaran estos diezmos y fueran consagrados a los fines que Dios había establecido. ¿Sí? En este caso, este diezmo se lo llamaba el diezmo del tercer año. Era un diezmo que se iba a dividir entre el levita que vivía cerca del campesino, los extranjeros, las viudas y los huérfanos que vivían en aquel lugar. Es decir, toda gente que necesitara ayuda y sostenimiento por aquellos días. La forma en que la acción social se iba a llevar a cabo para no dejar desamparadas a las viudas ni a los huérfanos y ayudar a los extranjeros que venían llegando a la nación, la manera de ayudarlos financieramente era con ese diezmo que se separaba del campo cada 3 años. Fíjense que lo dice clarito, el verso 28. Cada 3 años separarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, es decir, solo de aquel año, cada 3 años, y lo guardarás. ¿Ok? Entonces, ya vemos aquí, hasta aquí, el primer diezmo que era dedicado a los levitas de Jerusalén. El segundo diezmo, que era el que se comía el campesino con su gente cuando iba a Jerusalén. El tercer diezmo, el llamado diezmo del tercer año, que se apartaba para ayuda social y sostener al levita que vivía cerca del campo. Y el cuarto diezmo, que nos está faltando ahora, ¿sí? Era el que se llamaba, el que Dios llamó, diezmo de diezmos. Ese diezmo de diezmos era dedicado al sumo sacerdote. Fíjense lo que dice Números 18:25. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás. ¿A quién le iba a hablar? A los levitas, no al pueblo, a los levitas. Cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos, esta era la orden para los levitas, cuando tomen los diezmos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo
de los diezmos, es decir, el 10% de todo ese diezmo que había entrado en el templo. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Sí? Es decir, el sumo sacerdote era el que recibía el diezmo de los de su Dios. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? El 10% para los levitas, el 10% para la familia del israelita, el 10% cada 3 años para ayuda social. Suman en total entonces ¿cuánto? ¿Cuánto eran los diezmos que tenían que consagrar los israelitas a Dios? Pues el 23.3% anual. ¿Entendieron ahora por qué era el 23.3% y no el 10% solamente? Son entonces 4 diezmos. Si alguno entonces quiere diezmar conforme a la ley, si alguno aquí presente o algún cristiano hoy en día quisiera diezmar conforme a la ley, debería diezmar el 23.3%. Pero además, su diezmo debería ser de animales, de granos, de hortalizas y de frutos, nunca de dinero, porque está claro en la ley que el diezmo era eso, ¿sí? Quien haya diezmado en estos días, creyendo que cumplía con la ley del Antiguo Testamento, la ley del diezmo del Antiguo Testamento, y haya diezmado solo el 10%, le ha estado robando a Dios el 13.3%. Ay, ay, ay. Entonces, nosotros estaríamos también calificados dentro de lo que Malaquías dice. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. ¿Sí? Ahora, lo peor de todo, no solamente es que hemos estado diezmando mal, si es que diezmábamos el 10% solamente y no el 23.3%, que es lo que marcaba la ley, ¿sí? Hemos estado diezmando mal. En el caso de querer cumplir la ley conforme, el diezmo conforme a la ley, no solo hemos estado diezmando mal, sino que además, como no lo hicimos como la ley manda, pues entonces estábamos bajo maldición. No se me asuste, por favor, que no estoy pretendiendo asustarlo, ni tampoco siéntase culpable de nada porque no es culpable de nada. Ya se le va a aclarar el asunto. Tranquilo que ya vamos para allá. Fíjense lo que dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, nadie, realmente nadie en la historia de la humanidad ha cumplido con la ley de Dios. Nadie. Todos a una somos injustos, todos somos pecadores, no hay absolutamente nadie en la tierra excepto Jesús, fue el único que pudo cumplir toda la ley de Dios, que para Israel en aquel entonces eran más de 600 mandamientos. 613 mandamientos eran los mandamientos que guardaban, más las costumbres y más las tradiciones y todo eso en aquel tiempo, en los días de Jesús. Nadie, ningún hombre pudo guardar jamás toda la ley con perfección. Ningún hombre. Ningún hombre fue perfeccionado por la ley en santidad. Ningún hombre pudo cumplir con todo. Por eso todo hombre estaba bajo maldición, porque todos somos pecadores. Todos somos transgresores de la ley de Dios. El único que la vino a cumplir fue Jesús y la cumplió a cabalidad, completamente. Muy bien. Ahora, una de las cosas que hemos escuchado también a lo largo de todos estos años, ustedes recordarán, aquellos que han tenido historia en alguna congregación, que cuando se hablaba del diezmo, se citaba generalmente el texto de Malaquías. Cuando en la iglesia se nos trataba de estimular para que nosotros trajéramos los diezmos a la casa del Señor, se nos citaba el libro de Malaquías capítulo 3,
en el verso 8 precisamente, diciendo esto que acabamos de leer, el 8, pero le voy a sumar el 9, que es muy fuerte. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Tremendo, cuando escuchábamos estos textos así era terrible. Cómo nos sentíamos culpables, ladrones, que estábamos a punto de perder nuestra salvación porque estábamos quizás fallando de alguna manera con nuestros diezmos, ¿sí? Pero fíjense qué llamativo. Yo aquí les pegué una porción de la Biblia textual. La Biblia textual, de entre las más de 100 versiones bíblicas que existen, es la única Biblia que fue traducida por israelitas al español. O sea, estos que tradujeron esta Biblia conocían perfectamente las prácticas de Israel en la Torá, en la ley. Y es la única Biblia que dice esto en el versículo 9, allí lo tengo yo marcado, resaltado. Fíjense lo que dice. Cuando en la Reina Valera y en otras versiones dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado, en cambio en esta versión dice, me habéis maldecido con maldición porque vosotros la nación toda me estáis robando. ¿Qué cambió allí? Analicen un poquito qué fue lo que cambió entre un texto y el otro. Aquí lo tienen a la derecha, en la versión Reina Valera, y en la izquierda está el pasaje con la versión de la Biblia textual. Lo que cambia es la dirección de esa maldición, porque en la Reina Valera dice, malditos sois con maldición vosotros, la nación toda. Es decir, que al parecer Dios está maldiciendo a su pueblo por causa de haberle robado el diezmo. Sin embargo, en esta versión israelí al español, que es la más exacta que existe en este campo, por eso se llama Biblia textual justamente, no dice que el pueblo era el maldecido, sino que cambia la dirección de la maldición y dice, me habéis maldecido con maldición porque vosotros la nación toda me estáis robando. Entonces ahora resulta que en esta versión el maldito es Dios y no el pueblo. ¿Tiene sentido esto? Si lo analizamos en el contexto del pasaje, vamos a ver que tiene absolutamente sentido una de estas versiones. ¿Y cuál es la versión que tiene sentido? Exactamente la Biblia textual. ¿Por qué? Porque aquí dice que nosotros, en este caso, supongamos que nosotros éramos el pueblo de Israel, nosotros maldecíamos a Dios no diezmando. ¿Qué significa maldecir? Entre otras tantas acepciones que tiene esta palabra, para llevarlo y reducirlo a algo muy sencillo, maldecir significa decir mal de alguien. Decir mal de alguien, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo esta palabra aquí es que el pueblo hablaba mal de Dios al no diezmar. El pueblo hablaba mal de Dios al no diezmar. Precisamente, eso encaja de forma correcta en el contexto. ¿Por qué encaja de forma correcta? Porque lo que Dios le reclama a Israel, y esto se lo reclama a los sacerdotes también, porque dice toda la nación había robado los diezmos. Entonces, evidentemente, los 4 diezmos están incluidos aquí. Los 4 diezmos que ya estudiamos están incluidos aquí. Y los sacerdotes, los levitas, también tenían que diezmar, y evidentemente ellos tampoco estaban siendo fieles en los diezmos, ¿sí? Y por causa de esto, la pobreza, la miseria había venido como consecuencia y ni siquiera los sacerdotes ni los levitas tenían alimento para sostenerse allí en Jerusalén. Entonces, ante esta crisis, Dios le dice a Israel, miren, ustedes me han estado robando en algo que fue parte del pacto que yo hice con ustedes. Y el pacto es que si ustedes diezman, yo me comprometo a bendecirlos, a ustedes, a la nación toda, completa, y a los sacerdotes de Jerusalén, a todos los sacerdotes. Muy bien, pero ¿qué había pasado? El pueblo no diezmaba, el pueblo no era fiel con Dios, el pueblo retenía más de lo que era justo, el pueblo no cumplía con esta ley, entonces comenzaron a venir a pobreza, como dice el libro de Proverbios.
retener más de lo que es justo nos trae a pobreza, ¿sí? Venimos a pobreza cuando retenemos más de lo que es justo. Lo que es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Recuerdan, el domingo pasado veíamos este término también, justicia, que significa darle a cada uno lo que le corresponde. Búsquelo en su diccionario. ¿Qué significa justicia? Darle a cada cual lo que le corresponde. Entonces, ¿qué correspondía darle a Dios? Los diezmos que él había establecido en la ley. Él estaba hablando con su pueblo Israel, que estaba bajo la ley, y les estaba reclamando que dejaran de maldecirlo, que dejaran de hablar mal de él, no diezmando. Porque ¿qué pasaba? Al no diezmar, ¿qué era lo que estaban diciendo entre líneas, implícitamente, soslayadamente? ¿Qué era lo que estaba diciendo Israel? Que Dios no era fiel, que Dios no cumplía su pacto, que Dios no proveía como había dicho, que Dios, ¿me entienden? Estaban hablando mal de Dios ellos por causa de no haber diezmado. Entonces Dios les dice en el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme luego en esto, pruébenme. Así se dejan de hablar mal de mí. Pruébenme acerca de esto, a ver si yo no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo me voy a encargar de que dé fruto cada uno de los árboles de vuestra tierra y ninguno sea estéril, ¿sí? Y todas las naciones de alrededor van a dejar de escuchar que ustedes hablan mal de mí, que ustedes me maldicen no diezmando, y van a empezar a desear ser como ustedes, porque ustedes van a ser llamados tierra deseable, porque van a ser bendecidos por mí. Qué tremendo, ¿no? Qué diferente es cuando vemos la Biblia en su contexto, cuando leemos un texto en su contexto y toma sentido lo que dice. Tremendo. Así que si alguno cargó con este estigma, si alguno cargó con esta autocondenación, si alguno de ustedes cargó con esta culpa impuesta por los hombres y no por Dios, ni siquiera en el tiempo de Israel, en el tiempo de la ley, Dios había maldecido al pueblo. Nunca el propósito de Dios fue maldecir al pueblo, sino bendecirlo a través del diezmo. Es muy fuerte esto, porque estamos tocando algunas vacas sagradas también, ¿sí? Seguramente este video va a ser subido a YouTube, a las redes sociales, se va a compartir y algunos se molestará. Algunos se molestará, lamentablemente se va a molestar, porque estamos tocando vacas sagradas, pero no lo estamos haciendo con mala intención, lo hacemos con todo el mayor respeto posible a la Escritura, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Después los hombres tendremos que ver a ver cómo nos arreglamos para sostenernos o lo que sea necesario, pero no seamos tan indolentes o tan insolentes, mejor dicho, con Dios, de tomar textos bíblicos a la ligera y hacerles decir cosas que los textos bíblicos no dicen, pretendiendo con esa mentira hacerle creer al pueblo que van a ser bendecidos. Eso no encaja en el plan de Dios, ni siquiera encaja en la exactitud de la Escritura. Bien, continuemos. La pregunta entonces a esta altura es, ¿usted está bajo la ley o bajo la gracia? Romanos 6:14, ¿qué dice? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estáis bajo la gracia, no estáis bajo la ley. Entonces, si no estamos bajo la ley, no podemos pretender enseñarle al pueblo cristiano o no podemos pretender como cristianos practicar la ley para ser justificados delante de Dios y pretender ser bendecidos económicamente. Todo lo contrario. Fíjense lo que dice Gálatas 3, versículo 7 al 9. Gálatas 3, versículo 7 al 9. Sabed por tanto, que los que son de fe, ahí estamos, perdón, se me había ido la placa, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo,
en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, nosotros, como aprendimos el domingo pasado, somos hijos de Abraham. No estamos bajo la ley, sino bajo las promesas dadas a Abraham. Dios juró por sí mismo bendecir y multiplicar y dar en abundancia a Abraham. Y esa misma promesa, según hemos leído en Hebreos, recae sobre nosotros los que somos también hijos de esa promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados, según dice el apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 9, desde la primera epístola, fuimos llamados ¿para qué? Para heredar bendición y no maldición. Para eso hemos sido nosotros llamados, amados, para ser bendecidos. Muy bien, ya estudiamos el diezmo entonces pre-ley, durante la ley. Ahora veamos qué dice el nuevo pacto acerca del diezmo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo? La primera mención que hacen algunos del diezmo en el Nuevo Pacto es Mateo 23, 23. Mateo 23, verso 23. Allí Jesús dijo estas palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ok? Entonces, aquellos que creen y sostienen que hoy la iglesia debería diezmar, toman este versículo bíblico donde Jesús reclama que efectivamente debían diezmar, pero sin olvidar lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Haciendo esto, haciendo justicia, haciendo misericordia y haciendo actos de fe, haciendo esto que era necesario, no debían olvidarse de hacer lo otro, que era diezmar. ¿Sí? Entonces, ahí algunos dicen, bueno, aquí podemos ver que en el nuevo pacto se encuentra el diezmo. La pregunta lógica entonces es, ¿cuándo comenzó el nuevo pacto? Esto ya lo he enseñado en otras predicaciones, no nos vamos a detener mucho allí, pero está el texto bíblico que lo explica claramente. En Mateo 26, 27 y 28 dice, Jesús, en la última cena con sus discípulos, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo comienza el nuevo pacto? Cuando su sangre fuera derramada. Es decir, en el capítulo 27 de Mateo. El nuevo pacto no comienza en el capítulo 1 de Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús, según Gálatas capítulo 4, verso 4, Jesús nació de mujer bajo la ley, dice allí. Bajo la ley, es decir, Jesús vino en el tiempo de la ley, bajo la ley, a cumplir la ley. Él no la vino a abrogar en su tiempo, Él la vino a cumplir la ley. Él vino exactamente a cumplir lo que estaba escrito en la Torá. Entonces, por eso es que le dice a los de su época que debían practicar lo que la ley de los diezmos decía que ellos tenían que hacer. Pero resulta que Jesús venía a ser el precursor de un nuevo pacto de Dios con los hombres, una nueva dispensación del plan de salvación de Dios para con todas las naciones, y ese nuevo pacto comenzaría a partir del derramamiento de su sangre. Eso es lo que anuncia Mateo 26, 28. A partir del derramamiento de su sangre. Es decir, entonces, que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no empieza en Mateo capítulo 1, sino en Mateo capítulo 27, donde Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario. Allí se acaba el tiempo del antiguo pacto y comienza el nuevo pacto de Dios con los hombres, el pacto de la gracia en el cual hoy nosotros todavía estamos viviendo y disfrutando. Desde el capítulo 26 de Mateo hasta el libro de Hebreos, en el capítulo 7, desaparece por completo la palabra diezmo de todos los libros del Nuevo Testamento. Nunca más se vuelve a mencionar el diezmo
en todo el Nuevo Testamento hasta que llegamos a Hebreos y vamos leyendo correlativamente los libros del Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ningún pasaje que hable en forma directa mencionando la palabra diezmo hasta el capítulo 7 de Hebreo, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el propósito de esta mención? Vamos a estudiar esto ahora. Primero, para una mejor comprensión debemos contextualizar la lectura de este libro, ¿sí? El libro se llama Hebreos porque fue escrito precisamente para los hebreos, principalmente judíos que se habían convertido a Cristo en el primer siglo de la iglesia. Este libro fue escrito en el año 65 después de Cristo aproximadamente. Con toda seguridad fue escrito antes del año 70 después de Cristo. El propósito del libro. Según el doctor Walter Martín, fundador del Instituto de Investigación Cristiana y escritor del libro El Reino de los Cultos, dijo sarcásticamente en su acostumbrada manera de hablar que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndole a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Me gustó este comentario, por eso lo tomé tal cual. El libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para decirle a los hebreos que dejen de actuar como hebreos. Realmente muchos de los primeros judíos, dice, creyentes, estaban volviendo a caer en los ritos y rituales del judaísmo. ¿Recuerdan lo que hablábamos más temprano del Concilio de Jerusalén en Hechos 15? Que los cristianos judíos querían seguir guardando la ley. Y también uno de los propósitos no era solo por querer guardar la ley, por piadosos, sino porque además se había levantado una persecución contra todos aquellos que no querían guardar la ley de Moisés. Entonces, los judíos cristianos que se habían convertido a Cristo querían volver a sus orígenes, digamos, para no ser perseguidos como los otros cristianos. Entonces, esta carta de Hebreos, es una exhortación para estos creyentes perseguidos, para que estos creyentes perseguidos continuaran en la gracia de Jesucristo, ¿sí? Por eso es que Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿De qué hablaba ese texto? Ese texto hablaba precisamente de que los hebreos que tenían esta línea judaizante se estaban dejando de congregar en las casas donde se congregaba la iglesia en el primer siglo, en las casas de los gentiles, muchos de ellos se estaban dejando de juntar con los gentiles porque los gentiles no guardaban la ley de Moisés. Entonces dejaban de congregarse y el estímulo que vino con este libro fue dejen de comportarse como hebreos y sigan congregándose, no dejen de congregarse con los gentiles, con aquellos que han dejado de guardar la ley de Moisés y dejen de comportarse como hebreos. ¿Por qué? Porque ya ahora vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió con esa ley que hasta ese entonces ellos tenían que guardar. Hebreos 7:5 dice, después ustedes por favor lean todo el pasaje del capítulo 7 para entender el contexto general. Vamos a tomar estos textos. 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Sí? Los sacerdotes de la tribu de Leví tenían mandamiento de recibir los diezmos según ¿qué cosa? Según la ley. Entonces aquí el capítulo 7 de Hebreos nos está especificando, es muy específico, y nos está diciendo quiénes eran los que recibían los diezmos. Los hijos de Leví, los levitas dedicados al sacerdocio. Ellos tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley de Moisés. Ellos tenían mandamiento de hacer esto. El verso 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y el 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Muy bien.
Aquí nos encontramos con uno de los textos que confunde también, o muchas veces es usado a propósito, para sostener que la iglesia tiene que diezmar en estos tiempos. El verso 8 que dice, aquí ciertamente reciben, tiempo presente, está escrito en tiempo presente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Muy bien. Muchos pastores gentiles de hoy en día se toman de este texto para decir que aquí los hombres mortales son los que tienen que recibir los diezmos, es decir, nosotros los pastores gentiles. Pero si leemos el contexto completo, nos vamos a dar cuenta que sigue hablando de lo mismo. El autor sigue hablando de los levitas que recibían los diezmos en Jerusalén. Cuando dice aquí ciertamente reciben los diezmos, lo que está diciendo el autor implícitamente es dos cosas. Número uno, está posicionándose en un lugar geográfico. Cuando él dice aquí reciben los diezmos hombres mortales, como viene hablando del templo de Jerusalén, entonces el autor de Hebreos está posicionado muy probablemente en el momento en que escribe este libro, muy probablemente en la ciudad de Jerusalén, allí donde se recibían los diezmos. Aquí hombres mortales reciben los diezmos. ¿Y por qué dijimos que este libro fue escrito con absoluta seguridad antes del año 70 después de Cristo? Se calcula que fue escrito en el año 65, pero con absoluta seguridad antes del año 70, porque el autor está diciendo, reciben en tiempo presente, porque todavía en ese momento en que él se encontraba escribiendo esta carta, los levitas estaban en Jerusalén recibiendo los diezmos en el templo. ¿Sí? Por eso es que él dice aquí, ciertamente reciben, tiempo presente, los diezmos hombres mortales. Es decir, en este momento, aquí en Jerusalén, todavía en el templo se están recibiendo los diezmos. Eso es lo que él está diciendo. No está hablando de pastores gentiles, ni está hablando de este tiempo, ni de los hombres mortales de hoy en día que reciben diezmos. No está hablando de nada de eso. Solo está hablando y refiriéndose a hombres mortales cuando más arriba se refería a los de la tribu de Leví. ¿Sí? Entonces, aquí denota lugar. ¿Qué lugar? El templo de Jerusalén. Reciben configurado en tiempo presente. ¿Qué tiempo presente? Año 65 después de Cristo. Notemos que viene hablando de la ley de Moisés, específicamente la ley de los diezmos. Viene hablando de la ley de Moisés y específicamente de la ley de los diezmos. De eso viene hablando el autor de Hebreos. ¿Y para qué el autor hace toda esta explicación y el desarrollo de todo este tema? ¿Para qué lo hace? ¿Con qué propósito? Aquí lo vamos a descubrir. Hebreos 7:11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, estamos leyendo versículos más adelante, nada más. Entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, escuche, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. Cambio de ley. Cambia el sacerdocio, cambia la legislación, cambia la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice que pasó, Hebreos? ¿Por qué le está diciendo el autor de Hebreos a sus paisanos, a sus compatriotas? Les está diciendo, hebreos, déjense de comportarse como hebreos porque este pacto se acabó. Lo que nosotros estábamos viviendo se terminó. Hubo cambio de sacerdocio, ya no estamos más bajo el sacerdocio levítico, ya no estamos más bajo el sacerdocio arónico. Ahora hubo cambio de sacerdocio y junto con ello hubo cambio de ley. Y entonces, ¿qué pasó con la ley anterior? Que hablaba de los diezmos y de todos los demás 613 mandamientos que tenían que ver con aquella ley. ¿Qué pasó con eso? El mismo autor lo responde en el siguiente versículo, en los siguientes versículos. Verso 18, ¿qué dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia,
pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjense con qué claridad lo dice la versión TLA. Dice, así que la ley de Moisés, incluidos los diezmos, ha quedado, lea por favor lo que dice aquí el PowerPoint, ha quedado anulada. ¿Por qué? Porque resultó inútil. Esa ley, dice el verso 19, no pudo hacer perfecta a la gente. Perfecta, recuerden que la palabra perfecta aquí es teleios en griego, que significa maduros espiritualmente, completos en su propósito. Entonces, la ley no pudo hacer que la gente madurara espiritualmente. Siguieron comportándose como niños que tenían que andar bajo amenaza, como que el padre tenía que andar a los cintazos para que hicieran caso en algunos momentos y siempre manifestaron rebeldía. Por eso, ahora, dice el texto bíblico, esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. Y eso nos permite que seamos sus amigos. ¡Wow! Dios mío, ¿con cuánta culpa hemos cargado? ¿Con cuánto dolor hemos cargado durante años? ¿Cuánto nos hemos sentido culpables, miserables, ladrones de Dios? ¿Cómo nos hemos llegado a sentir por causa de esto que nos han estado por años? Y aquí yo no estoy levantando juicios contra nadie, por favor que se entienda esto, porque yo mismo enseñé el diezmo en la iglesia por muchos años. Por muchos años. ¿Por qué? Porque el diezmo era un dogma dentro de nuestra institución. Dentro de nuestra institución el diezmo no era un tema discutible ni debatible, era algo para obedecer y punto. ¿Me explico? Era un dogma. No se podía discutir sobre eso. Pero cuando Dios comenzó a tratar con mi vida fuertemente hace años atrás y me dijo, espera un poquito, quiero que revises mi palabra y revises tus dogmas, tus creencias, lo que a ti te enseñaron, lo que tú recibiste de herencia de tus mayores. ¿Es tan así? ¿Será que yo quiero esto para mi pueblo?, me dijo el Señor, y me llevó a profundizar las Escrituras de esta manera. Recuerdo que mi hermano Mario, mi hermano de sangre, me insistía y me decía, fíjate bien, estudia este tema del diezmo, me decía, porque yo estoy leyendo y estudiando y no encuentro que encaje con la práctica que hacemos nosotros hoy en día en la iglesia. Y miren, si eso me lo hubiese dicho un hermanito de la iglesia, de esos que nunca faltan, ¿vieron el hermanito tacaño? El hermanito que siempre se anda quejando de que, ay, ¿por qué hay que dar los diezmos? Pero es porque tiene amor al dinero que dice eso. Pero no me lo dijo un hermano con esas características, me lo dijo mi hermano carnal de sangre, que es una de las personas que siempre ha sostenido este ministerio financieramente hasta el día de hoy. Siempre es una persona que ha ayudado y aportado financieramente a nuestro ministerio, siempre. Entonces no me lo estaba diciendo un tacaño, no me lo estaba diciendo una persona que no era generosa, sino que él simplemente estaba teniendo amonestación de que estábamos practicando algo que no era algo escritural, que no estábamos entendiendo bien cómo funcionaba este principio de prosperidad financiera según lo que Dios ordenaba. Y resulta que mi hermano, él mismo me dijo a mí, yo no voy a diezmar más, pero yo voy a ofrendar al ministerio más de lo que corresponde a mi diezmo. ¿Y saben qué? Hoy mi hermano es un empresario exitoso y próspero. Es no solamente empresario y un exitoso empresario, sino que además es inventor. Hoy en día se ha convertido ya hasta en un inventor. Inventa cosas. Ahora últimamente inventó un cañón de ozono que se va a comenzar a comercializar en estos días. Un cañón de ozono para limpiar las casas, los hogares de todo tipo de bacterias, virus y todo eso, mata todo con el ozono. Él inventó ese aparato. Dios le ha dado diseños para los tiempos en que vive para ser bendecido financieramente en abundancia. Entonces, él comenzó con su ejemplo a demostrarme a mí
que de alguna manera yo me había estado equivocando. Así fue que entré en el estudio de las Escrituras para analizar y tocar la vaca sagrada que no había que tocar, porque yo había sido enseñado así. Ese tema no había que tocarlo, no se debatía ese tema. Y resulta que cuando empecé a entender esto, hermanos, me dio tanta vergüenza delante del Señor y de mis hermanos que pedí perdón a la iglesia allí en Neuquén. Me acuerdo en los años 96, estaba pastoreando en Neuquén ya en aquel tiempo, y luego en la iglesia posteriormente en Neuquén de hace unos 10 años atrás. Pedí perdón y nunca más recibí los diezmos, solamente recibí ofrendas ministeriales, nada más. Y los hermanos no es que dejaron de ofrendar su 10% en diezmos, no, convirtieron eso en ofrenda ministerial y punto, se acabó el asunto. Y nunca más se sintieron bajo la ley, nunca más se sintieron presionados y comenzaron a experimentar la prosperidad de Dios desde el principio del dar y de la siembra que enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y no desde el mandamiento del diezmo establecido en el Antiguo Pacto. Hermanos, eso fue tremendo. La iglesia ha sido bendecida siempre y prosperada. Nuestras vidas han sido prosperadas. Nosotros hemos sido muy bendecidos y nunca jamás presionamos a partir de aquel entonces a nadie. A nadie le lavamos el cerebro, a nadie le metimos doctrinas que no estaban escritas en la palabra, a nadie obligamos a diezmar. Jamás. Aquí ustedes están hace 1 año y medio en esta iglesia aquí online y jamás ustedes me escucharon a mí, excepto esta vez. Después de 1 año y medio recién yo vengo a hablar aquí del diezmo, porque nunca yo había tocado este tema. Porque no era necesario, ya que gracias a Dios todos los hermanos de la iglesia son generosos en sus ofrendas ministeriales. Y todos los que están siendo generosos en sus ofrendas ministeriales están siendo bendecidos por Dios abundantemente. Se cumple el principio. Por eso no era tan necesario tocar este punto. Pero ¿por qué se hizo necesario en estos días? Porque justamente en estos días, en este contexto y contingencia mundial que se está viviendo, van a haber muchos problemas financieros en los próximos meses y años quizás, muchos problemas financieros. Por eso yo les he venido hablando domingos atrás que tengan cuidado de moverse sin la dirección de Dios, porque el movernos fuera de la voluntad de Dios puede producir finalmente muerte, como vimos en el caso de Noemí y su esposo Elimelec y sus 2 hijos, que terminaron muriendo por moverse a causa de las circunstancias del hambre. Sin embargo, el domingo pasado les enseñé de un hombre llamado Isaac, el hijo de Abraham, que a pesar de haber tenido experiencias traumáticas con hambres también, el hombre se mantuvo en lo que Dios le dijo, fue obediente y sembró en el desierto, hizo una locura, sembró en una tierra polvorienta y seca donde nada iba a producir. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios se asoció con él y aquel año cosechó Isaac 100 por 1 y se hizo rico, próspero y enriquecido, dice el texto, y muy poderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, las riquezas, amados, las riquezas son bendición de Dios, como dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Se da cuenta? Muy bien. Vamos a ir terminando con esto aquí y vamos a dejarlo aquí por hoy porque todavía nos falta la segunda parte, que es tremendamente rica la segunda parte también. Deuteronomio 14, 22, 23 decía, habíamos leído allí, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. En esto es en lo que la ley no sirvió, como dice Hebreos 7:19, pues nada perfeccionó la ley. O sea, no sirvió el diezmo, la práctica del diezmo, la ley del diezmo, no sirvió para que Israel aprendiera a temer a Dios. Hermanos amados, el diezmo de Abraham, por costumbre cultural, que era el botín de guerra, no debe ser practicado hoy. Porque ni guerras tenemos nosotros hoy para poder sacar un diezmo de un botín. El diezmo de la ley, frutos, granos y animales, según ya hemos entendido, quedó anulado. Todo lo que se practicaba entonces bajo la ley ha quedado anulado. A saber, diezmos, votos, primicias,
ofrendas sacrificiales y volví a repetir primicias, ¿sí? Por error, pero es diezmos, votos, primicias, ofrendas y ofrendas sacrificiales. Todo esto ha quedado anulado. Se viene la segunda parte para el próximo domingo. Todo esto ha quedado anulado. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Qué tremendo es entender la palabra con claridad, ¿no? Es clarísima la palabra, clarísima, clarísima y maravillosa. Tú no tienes que cargar con culpas. No tienes que sentirte maldecido porque no fuiste llamado a ser maldecido. Fuiste llamado a recibir bendición. Y es más, Efesios 1:3 dice que tú has sido bendecido ya mismo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. A ti no te corresponde maldición, sino bendición. Se acabó aquel tiempo, se terminó con el viejo pacto, ya no estamos bajo esa ley que quedó anulada. Jesús fue el único que la cumplió y se acabó. El único y para siempre, no más. No hubo ningún hombre más que pudiera cumplir la ley de Moisés hasta el día de hoy. Ahora, díganme ustedes si no nos hemos sentido, aquellos que hemos tenido experiencias en congregaciones pasadas, si no nos han hecho sentir culpables, ladrones, miserables, maldecidos. Cuando nos iba mal económicamente, ¿qué era lo primero que nos preguntaban? ¿Usted está diezmando? Porque era la forma de buscar la culpa y de echarle la culpa a usted de que estuviera en pobreza. ¿Se da cuenta? ¿Qué hemos entendido entonces, amados? Diezmos, votos, primicias y cuánta cosa que se practicaba en el antiguo pacto quedó anulado. ¿Le quedó claro? Anulado. Se acabó. No más. Y el libro de Hebreos, precisamente, lo dice con tanta exactitud cuando dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben los diezmos. ¿Por qué? Porque fue escrito en el año 65, es decir, 5 años antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido y se acabara la práctica de los diezmos en Israel. Asombroso, ¿no? Muy asombroso. Muy Eso asombroso. Es lo que estoy haciendo con este tipo de enseñanzas. De que yo le estoy enseñando a la iglesia, a nuestra iglesia, porque esto no es una enseñanza para otras iglesias. Cada iglesia hará lo que quiera respecto a este tema. Yo no estoy imponiendo esto para nadie. Esto está siendo enseñado en nuestra iglesia para nuestros hermanos. Yo no quiero aquí que nadie se sienta culpable, maldecido, cargando con estigmas, cargando sintiéndose ladrón de Dios. Eso no, por favor, porque eso no está escrito en la palabra. Nos ha quedado claro cuál es el plan de Dios respecto al pasado. Bien, pero todavía no hemos aprendido nada respecto al futuro y respecto a cómo Dios nos quiere bendecir a nosotros efectivamente financieramente. Muy bien, vamos a descubrir ahora cómo en el tiempo de la gracia Dios nos quiere bendecir con abundancia, porque esa fue la promesa dada a nuestro padre Abraham y esa promesa Dios dijo, te juro por mí mismo que te voy a bendecir con abundancia y multiplicación. Entonces, esa promesa se tiene que hacer realidad y mucho más en este tiempo de problemas financieros que va a venir sobre el mundo. Por eso póngase a orar en estos días y pídale a Dios que le abra su entendimiento para comprender nuevos diseños, nuevas formas de poder llevar adelante la producción de recursos financieros en su vida. Si alguno está siendo afectado, no se preocupe porque Dios a ninguno de sus justos deja tirado. No he visto a justo desamparado, dice la palabra de Dios, ni a sus hijos que mendiguen pan.
Amados, Dios no abandona a sus hijos jamás. Si usted tiene miedo y se llena de ansiedad y se llena de afán y se llena de incredulidad, pues el precio de la incredulidad será la pobreza y la miseria. Pero si usted se aferra a las promesas del Señor y vive conforme a lo que Dios establece en su palabra, las finanzas del reino de Dios las practica como Dios lo ordena en su palabra, entonces usted será tremendamente bendecido en este tiempo. Dios le dará nuevos diseños para que sea bendecido económicamente. No se aferre ni se apasione con nada que haya tenido en el pasado. ¿Sí? Algunos quizás en los próximos tiempos hasta el Señor les va a cambiar el curso de su vida en cuanto a vocación, en cuanto a la práctica de algunas labores que han venido haciendo y que se han aferrado quizás a algún proyecto empresarial o de negocio, se han aferrado. Hermano, no se agarre a nada de esta tierra. Tómese de la mano del Señor y reciba lo que Dios tiene para usted en este tiempo. Aprendamos lo que Dios dice exactamente en la palabra y vamos a ser bendecidos toda la vida y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados. Vamos a dejar hasta aquí hoy, ¿sí? Demasiado ya les tomé su tiempo. Gracias por estar allí firmes, siempre aprendiendo y hambrientos y sedientos de la palabra del Señor.